debe de corresponder por cómo va el desarrollo puberal o el inicio, lo que demarcaría el inicio de la pubertad como tal, pues entonces hablaríamos cuando no se da esto en términos promedio generales de una pubertad tardía o retrasada, ¿no? Los dos extremos como tal entonces, pues siempre tendremos que tener de alguna manera visualizado en cuanto a la importancia cuando se revisa, en este caso por ejemplo en las niñas, o en este caso ya no tan niñas, sino ya algo crecidas en relación al desarrollo y a la edad cronológica que tienen y que no han presentado estos cambios esperados del desarrollo puberal, sobre todo hablando de la pubertad tardía, ¿no? Las dos entidades, como comentábamos, bueno, pues siempre son de preocupación para la mamá, sobre todo, ¿verdad? Cuando se presenta muy tempranamente, pues el hecho de que ya siendo tan niña empezara a presentar cambios propios de lo que va a representar la pubertad. Y por otro lado, el extremo, pues la pubertad tardía, cuando pues realmente no ha presentado ningún cambio, cuando ya debiera de ser por edad cronológica que debió de haberlos presentado, ¿no? Entonces, son los dos motivos de preocupación por los cuales la mamá generalmente acude a consulta con su hija para una revisión, y que ya de entrada, inclusive cuando van entrando al consultorio, pues podemos ir identificando ya ciertos rasgos o factores que pudieran irnos orientando quizás al problema que pudiera estar presentando esa paciente que está acudiendo a la consulta, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, pues veremos lo que se les correspondería a la contraparte, que sería la tardía, y casi siempre de manera promedio hablaríamos cuando la mayoría de estas mujeres no han iniciado un desarrollo mamario a la edad cronológica de los 13 años aproximadamente, ¿no? Entonces, si lo que veíamos ayer, de alguna manera como punto de corte, cuando se presentaba como una pubertad precoz en menos de los 8 años, y cuando en promedio de presentarse o de inicio de los cambios que te van a marcar hacia la pubertad, bueno, pues aquí tenemos que establecer esas edades en promedio para poder establecer cuándo pudiera estar ya ante un problema, y en este caso del tema de hoy hacia una pubertad de inicio tardío, ¿no? Generalmente cuando ya rebasados 13 años de edad, pues bueno, pues tienes que visualizar, explorar, revisar cuando realmente no ha presentado o parcialmente ha presentado cambios, y que generalmente estos no han progresado o que bien no se han presentado, ¿no? Para ir identificando que pudiera estar teniendo ya un problema en cuanto a su desarrollo puberal, ¿no? Desde luego que va a ser diferente pues, en las niñas que en los niños. En las niñas generalmente va a haber ausencia del desarrollo del motor mamario, inclusive de lo que es la telarquía. Periodo superior a los 5 años entre lo que es la telarquía y la menarquia. Generalmente es un periodo muy largo, pero lo comentábamos que de manera normal, al presentarse el botón mamario o la telarquía, pues prácticamente a los 2 años siguientes, esa niña generalmente va a presentar ya su primera menstruación, ¿no? Hay ausencia del vello púbico hacia los 14 años o más, y hay ausencia de la menstruación hacia los 16 años o más, ¿no? Cualquiera de estos cambios pues, son los que empieza a notar la mamá o la misma niña, inclusive también cuando se empieza a comparar con sus pares, bueno, pues empiezan a comentar que no está teniendo un desarrollo normal, quizás comparándose con las compañeras o con sus compañeros pares, o bien la misma mamá en un momento dado, ¿verdad? Dependiendo si es muy observadora y obsesiva, pues va a empezar a notar que no está teniendo, mejor dicho, un cambio esperado para la edad que ella ya tiene, y que debiera de haber presentado ya un cambio, sobre todo morfológico, en relación a lo que representaría la pubertad como cambio, ¿no? Desde los caracteres sexuales secundarios, lo más notorio, pues, lógicamente sería la telarquía, y desde luego también lo que más anuncia o espera la mamá como preocupación y estar al pendiente, pues es cuando ya presenta su primera menstruación, ¿no? Entonces, cuando todo ello no se ha dado, ya ha rebasado estos 14, 16 años, pues ya es el motivo de preocupación en un momento dado, como para empezar a ver si realmente requiere o no una valoración, un estudio, y ver qué es lo que pudiera estar pasando con su hija en relación a que quizá no está presentando estos cambios
de desarrollo normal esperados para la etapa, ¿no? En los niños hay ausencia de crecimiento testicular entre los 14 y 15 años, ausencia de vello púbico a los 15 años y más de 5 años para completar el crecimiento genital, ¿no? Es decir, pasa mucho tiempo en ese tiempo de promedio de intervalo, en lo cual en una pubertad normal pues generalmente llevaría menos tiempo en un momento ya de presentar todos estos cambios y marcadamente más en un momento dado pues todos los cambios relacionados con el área genital, ¿no? Hablando de pubertad no progresiva bien detenida, ¿verdad? Pues hay ausencia de progresión de los caracteres sexuales durante 2 años, desde un estadio puberal a otro. Es decir, pues empezó a aparecer con cambios que te indicaban o daban indicios de que iba a entrar a la pubertad y que finalmente ahí se detuvo y que ya no hubo cambios en cuanto a la progresión, ¿no? Finalmente pareciera que hay un estancamiento, en un dado detenimiento de un estadio puberal a otro en cuanto a lo que debe representar un desarrollo normal y que finalmente, bueno, pues aquí se detiene, ¿verdad? No hay una progresión de estos caracteres sexuales en cuanto a la maduración y que finalmente pues ahí hablaríamos de esta falta de detención o bien una pubertad detenida, dado que aparentemente iniciaba con cambios y posteriormente al cabo del tiempo en promedio cuando debe de haberse completado esa maduración y la aparición de, pues ahí se quedó detenido, ¿no? Ya no siguió la progresión, ya no aparecieron los siguientes que debieron de aparecer, tenía que presentar o aparecer, y finalmente ahí se detuvo, ¿no? Diferenció también en el desarrollo incompleto de la pubertad, pues también parecido a la detenida cuando transcurren más de 5 años entre los primeros signos de la pubertad y la menarca. Finalmente aquí pareciera que había presentado ya estos signos del cambio de la pubertad, que finalmente después pasa mucho tiempo para que pueda presentar su primera menstruación, ¿no? O que no la presente en un momento dado. Entonces, aquí hay que descartar dentro de lo que pudiera estar condicionando este desarrollo incompleto de la pubertad, a pesar de que ya tenía estos signos de aparición de la pubertad que demarcarían ya que estaba entrando a ese cambio propio de la etapa, o de su pubertad en cuanto a su desarrollo normal, pues finalmente no lo está completando, ¿no? Se queda y ahí pues hay que descartar que no esté ante una mejora primaria, con todo lo que pudiera condicionar este tipo de alteraciones, no presentar su regla de primera vez, la ausencia de la menarca a los 15 años de edad, lo comentábamos también, pues si ya presentó cambios o caracteres sexuales secundarios y lo esperado después de completar esos 2 años y sobre todo más cuando ya pasaron estos 5 años y no presenta su regla, pues algo está pasando, ¿verdad? Porque ya tuvo los cambios propios que demarcarían un desarrollo de la pubertad y cuando esto no se completa con este signo aparentemente, cuando se evidencia ya un sangrado menstrual, donde hablaríamos, como comentábamos, pues ya la integración del eje total al polso ovario por estimulación ya del otro ciclo que sería el ciclo menstrual, pues ya lo toma la mamá, pues, en este caso como algo de alivio en un momento dado cuando ya su primera menstruación, ¿no? No así cuando ya la ve que se desarrolló aparentemente, tiene desarrollo mamario, que está en un panel 3, un panel 4, pero que finalmente hay ausencia de la menstruación y no se presenta a esta, va más allá de los 15 años y que no la ha presentado, entonces ya tendríamos que buscar alguna otra posibilidad diagnóstica en relación a que está presentando una menorrea primaria y ante esa ausencia de la menstruación, pues buscar que lo que pudiera estar condicionando el que no presente su primera regla, ¿no? En edad por medio de presentación, ya comentábamos que cada vez más está yendo hacia abajo en estas desviaciones estándar de presentación de la menarca. Tenemos de los 9 años, 10 años ya, hoy en día prácticamente están presentando su primera menstruación, ¿no? Punto de corte, decíamos ayer, para lo que era la pubertad precoz, pues es 8 años para abajo, porque hay niñas
inclusive después de los 8 años, al haber presentado ya su botón mamario, pues 2 años prácticamente después presentarán su regla, ¿no? Que duraría esos 10 años aproximadamente en promedio, que pudiera estar presentando ya su regla, ¿no? Anteriormente sí era muy común ver que el promedio, cuando llegaban a presentar su primera regla, pues eran estos 12 años, 13 años prácticamente. Y hoy en día pues se ha recorrido muchísimo, ¿eh? Vemos que ya hasta niñas 10, 9 años están ya con su primera menstruación, son niños de quinto año de primaria, ya para sexto año muchas de ellas prácticamente ya han presentado o experimentado bien o mal este fenómeno de la menstruación y que inclusive muchas de ellas ya en la evaluación que si tú hicieras el test de la escala del Tanner, pues son niñas ya muy desarrolladas que tienen hasta un Tanner 4, por ejemplo, o muy desarrolladas en este sentido de la edad que ella pudiera tener reducido cronológicamente a la que aparenta en un momento dado ya por ese desarrollo que ha tenido puberal, ¿no? Causas de retraso puberal, bueno, pues pueden ser desde un retraso constitucional del desarrollo, que aquí, bueno, pues es esperado que si por ejemplo los papás tienen una estatura baja, la mayoría de la familia es de talla baja, etcétera, pues no esperarías a que también de repente tuviera un crecimiento muy importante, notorio, en cuanto a la ganancia de estatura, ¿no? Y de crecimiento, ¿no? Entonces, puede ser que este retraso constitucional del desarrollo sea algo transitorio y fisiológico, de tal manera que no representaría realmente un problema o patología de fondo en sí, y habría que esperar realmente pues, que siga avanzando la edad de cambios de la pubertad para que ya se exprese realmente ese cambio, sobre todo en cuanto a la talla y lógicamente maduración del aparato genital para que finalmente complete su desarrollo puberal, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, desde luego, con el antecedente de lo familiar, constitucional, sobre todo de los padres también, pues para ver el detalle, ¿no? Y que por otro lado tenemos el secundario a enfermedades crónicas, que también, pues, tristemente hoy vemos cada vez más, como comentábamos, ya patologías crónico-degenerativas y cada vez más están afectando a la población y por lo tanto, de ahí en la línea generacional, pues cada vez más también en un momento dado los hijos ya no están naciendo tan sanos en un momento dado y que ya traen de fondo algún trastorno predisponente como para que cada vez a una edad más temprana de su vida estén presentando ya algún tipo de patología, ¿no? O que ello le represente inclusive una enfermedad de tipo crónico. Y los dos grandes grupos, yo creo que realmente aquí nos enfocaremos, los dos grandes grupos realmente donde se puede ver de alguna manera como alteración hacia un retraso de la pubertad como tal, pues son aquellas derivadas de lo que se refiere al hipogonadismo hipogonadotrópico o bien el hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿no? Pues lo que tiene que ver con esa situación de la liberación hormonal que va a influir en lo que sería el estímulo para el desencadenamiento, sobre todo del despertar del eje hipotálamo ovario, bueno, pues ahí demarca mucho esta situación de clasificación de estas dos entidades que con mucho generalmente van a ser las causales más de hacer diagnósticos en relación a englobar a cualquiera de estos dos grupos a la paciente en un momento dado por la alteración que esté presentando, ¿no? Hablando de un retraso constitucional, como comentábamos, pues puede ser una variante normal del crecimiento, como comentábamos, sobre todo desde el aspecto familiar, ¿no? Entonces, son papás o mamás que tienen 1,40, 1,50 de estatura, pues no queremos que en el siguiente par de años, cuando aparentemente empieza el cambio puberal, pues ya esté con una talla de 1,70, ¿no? Entonces, puede haber esa variante quizás constitucional en cuanto al crecimiento, había que darle una oportunidad realmente para que alcance la estatura promedio esperada de su crecimiento, sobre todo desde el punto de vista hereditario que va a tener como antecedente familiar, y pues finalmente hasta que alcance su talla normal promedio ya para su edad adulta, ¿no? Revisar siempre los genitales de todas maneras para hacer cualquier otro tipo de diagnóstico diferencial
y de alguna manera no encasillar a que porque los papás son chaparritos, bueno, pues la fuerza tiene que ser chaparros, ¿no? Entonces, sí tener el antecedente familiar, porque puede entrar dentro de este rubro transitorio fisiológico de retraso constitucional, pero que finalmente al cabo de tiempo puede alcanzar ya su estatura esperada a la edad habitual en promedio, como diría el desarrollo como tal, ¿no? Y pues ahí tendríamos que vigilar también su edad ósea y la velocidad de crecimiento, pues para ver realmente si va acorde o no a los cambios esperados y que no vaya a haber una detención, ¿verdad? Y al revisar los genitales, pues también encontrar algún otro tipo de alteración, que ahora sí nos obligaría entonces a hacer otro diagnóstico diferencial, no encasillarlo como que esto fuera constitucional nada más como una variante, ¿no? Fisiológica. Este retraso constitucional, bueno, se considera una variante de normalidad. La pubertad sigue en una secuencia habitual, por eso habría que dar esa oportunidad de tiempo conforme va la pubertad en estos cambios, pero con un inicio tardío en un momento dado, porque luego ya ven que hay preocupación, sobre todo más marcada en los niños, que la mamá dice es que no crece el hijo, es que no se ven cambios, ¿verdad? Otros niños ya han presentado cambios, ya se ven diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza un poquito también la angustia, sobre todo de los padres en un momento dado, cuando de alguna manera no están teniendo de manera inmediata estos cambios de la pubertad y que por lo tanto lo pudieran encasillar como o sea, un problema, ¿no? Entonces, más del 90% de los casos hay antecedentes familiares y ahí entonces lo que generalmente debemos esperar si se descartan cualquiera de las otras posibilidades que pudieran estar englobando o encasillando de manera directa ya un problema como tal, y si sus genitales realmente aparentemente están normales, bajo que están todavía parcialmente inmaduros, bueno, pues habría que dar oportunidad a que se presente realmente este desarrollo, ¿no? Como tal. Más frecuente en los varones que en las mujeres. Acuérdense que la mujer, pues, por esta misma situación que se da cada vez más temprana ya, también el despertar de estos cambios puberales, pues va a desarrollarse más pronto en un momento dado y madura más pronto que el varón, ¿no? El varón per se ya de entrada retrasa un poquito más estos cambios puberales. Y si a esto le agregas en este tipo de grupo o subgrupo de varones este retraso constitucional, pues quizás sea más marcado el que no inicie de manera pronta estos cambios y pareciera como que se está quedando ahí en relación a otros compañeritos o a sus compañeras que ya inclusive comentábamos, hasta tienen un taller muy desarrollado que ya, si lo comparas, ¿verdad? Pues es todavía el niño contra ya prácticamente lo que está representando el cambio en esta niña ya con un taller muy desarrollado, pues que cambia el aspecto totalmente, ¿no? Pero bueno, pues habrá que dar esta oportunidad. De todas maneras, siempre es obligatorio hacer una historia clínica completa, pues para descartar cualquier tipo de antecedentes, sea heredofamiliar o de tipo personal. Como les comentaba, hay que dar un seguimiento de preferencia a cuestión de la edad ósea, pues para ver si realmente sigue un patrón acorde y que no vayamos a tener algún otro problema. Y si lo consideran, bueno, pues pedir algún perfil hormonal, sobre todo si es que la edad ósea no va correspondiendo con la cronológica o se está correlacionando, bueno, pues ya hablaría que probablemente sí está habiendo un problema en donde sí es necesario en la oportunidad pues hacer el diagnóstico para evitar precisamente alguna otra consecuencia mayor en su desarrollo, ¿no? Y puede haber retraso puberal asociado a las enfermedades crónicas, como comentábamos cada vez más, y a ustedes les va a tocar con mucho, sobre todo de aquí a una década o un poco más, toda esta consecuencia que hay de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver hoy en día con la obesidad, síndrome metabólico, cada vez más se va a estar expresando a una etapa de edad cronológica muy temprana, de tal manera que la mayoría de nuestros niños ahorita, pues ya llevan obesidad, muchos de ellos sobrepeso y muy pocos peso normal, de tal manera, imagínate cómo vas a ver tú en tu etapa puberal, ¿no? Ya con esta serie de cambios, de alguna manera también importantes para pensar en complicaciones que va a tener o a desarrollar enfermedades que va a tener, sobre todo crónico-degenerativas, pues va a ser un grave problema de salud pública, ¿no?
y con mucho lo de la obesidad que hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Y que en este módulo se abarca mucho, ¿no? Esa situación hormonal, endocrinológica, lo que tiene que ver con obesidad, pues al cabo de conforme vayan avanzando en el módulo, ustedes van viendo cómo se va cerrando el círculo en relación a este problema tan importante de obesidad, y luego es crónico-degenerativas, que hoy por hoy México está teniendo casi en primer lugar ya a nivel mundial de diabetes mellitus ya en su población, y luego le agregas hipertensión crónica, que es conforma síndrome metabólico, entonces es un grave problema de salud pública, síndrome metabólico de aquí a algunos años, ¿no? Pues entonces ahora es especialista en síndrome metabólico, ya lo habíamos comentado. Y bien, muchas de esas enfermedades pues, pueden ser heteropatías, pueden ser nefropatías, pueden ser cardiopatías congénitas, sobre todo celógenas, anemias crónicas, cirrosis, asma bronquial, el hipohipertiroidismo, que también por ahí al escaparse un diagnóstico temprano con el tamizaje neonatal, bueno, pues pudiera dar algún tipo de problema subsecuente. La diabetes, que hoy por hoy, pues yo creo que esto ocuparía el primer lugar de todas estas, ¿no? A estilos de vida o modas o alguna patología psiquiátrica, sobre todo anorexia nerviosa también que pudiera incluir, o bien la práctica deportiva, sobre todo los de alto rendimiento, ¿verdad? De alta competición, pues también pueden retrasar la pubertad, ¿no? Si esta niña empezó a hacer por la situación de deporte o de disciplina que haya escogido desde muy pequeña, bueno, pues eso también puede condicionar el momento dependiendo de la actividad y de la alta competición que tenga. Bueno, pues que finalmente su constitución como tal no le permite que expresara los cambios tuberales en la edad promedio para otras niñas, sobre todo por el antecedente del ejercicio de la práctica deportiva que realice en este sentido, ¿no? El diagnóstico de tratamiento, bueno, pues aquí se dan fundamentales sobre todo de la enfermedad de fondo. Si yo no corrijo, estabilizo, controlo de alguna manera cualquiera de estas enfermedades, pues lógicamente se va a repercutir en mucho desde el punto de vista endocrinológico y va a alterar cualquier función hormonal. Nosotros un ejemplo es muy común que sobre todo, porque en Celaya sobre todo, aunque en muchos hospitales, pues tenemos también otro grave problema que es un grupo de las enfermedades renales o insuficiencias renales. Pues tenemos mucho paciente con insuficiencia renal y también cada vez pacientes jóvenes. Entonces, son pacientes que ya de por sí, por su corresponde a la enfermedad, no funcional del riñón, y caer ya en lo que es una insuficiencia renal, pues ya serán candidatos a las terapias sustitutivas, sean hemodiálisis o sea diálisis, según el plan inicial que le planteé el nefrólogo, bueno, pues ya para el paciente en cuanto a su terapia, ¿no? Pero a lo el comentario que iba es que este tipo de pacientes en cuanto a la insuficiencia renal llegan a padecer generalmente alteraciones de coagulopatía, ¿no? Y hormonales. Entonces son pacientes que siempre están con anemia por su mismo padecimiento de la insuficiencia renal. Siempre son cuadros severos de anemia severa, pacientes que manejan hemoglobinas de 4, de 5. Y hablando de mujer, bueno, pues que con eso, al tener alterados los factores de coagulación, tener tiempos alargados, más anemia, generalmente descompensa el ciclo. Y desde el punto de vista hormonal, empezará con una disfunción hormonal del ciclo, eje hipotálamo hipófisis ovario también, y por lo tanto va a empezar con sangrados, ¿no? Y a nosotros nos piden siempre muchas interconsultas, porque la paciente con insuficiencia renal tiene sangrado uterino disfuncional, ¿verdad? Entonces, es motivo de consulta muy frecuente. Pero si no corregimos lo de fondo, que en este caso sí es su patología de fondo, no corregimos anemia, no corregimos tiempos, etcétera, pues eso va a pegar en el ciclo menstrual, eso va a pegar en el ciclo hormonal, eso va a pegar en el eje. Entonces, aunque yo le dé tratamiento hormonal para tratar de corregir el ciclo, pues si no estoy corrigiendo tiempos de coagulopatía, si no estoy corrigiendo el grado de anemia severo que tiene, ¿verdad? Si está descompensado metabólicamente también porque no tiene las sesiones de diálisis o de diálisis respectivas como debe de ser, etcétera, pues todo ello arrastra
finalmente que quizás por traducción esté presentando estos sangrados, ¿no? Y no es solamente dando hormonas para corregir y ya. Si no corrijo, en conclusión, si no corrijo cualquiera de estas patologías de fondo o las tengo de alguna manera controladas, ¿no? Pues se me va a expresar siempre en una alteración hormonal, ¿no? Y como le comentaba, pues realmente los dos grandes rubros en relación de alteración para pensar como trastorno, sobre todo para pubertad retardada o retrasada, pues es los hipogonadismos, ¿no? Es de tipo primario, pensar en hipogonadismo hipergonadotrópico, que es el más frecuente, sobre todo cuando la lesión es bilateral o variotestículo, y es secundario, hipogonadismo hipogonadotrópico por alteración de la secreción de gonadotropinas a nivel hipotalámico o hipofisiario. Entonces ya, si hablamos del hipogonadismo hipergonadotrópico, pues generalmente hay actividad hipotalámica y de la hipófisis normal, las gonadotropinas elevadas por la pérdida del feedback, sobre todo negativo de los esteroides sexuales, y hay un defecto de la gónada por falta de producción de estrógenos, ¿no? Entonces realmente el compartimento acá arriba del hipotálamo hipófisis pues está conservado, está normal, y realmente donde hay la falla es acá abajo en el defecto de la gónada, en donde no hay respuesta a las dos hormonas principales del eje, ¿verdad? Que es la FSH y el LH, y por lo tanto, pues aquí empieza a haber un incremento importante tanto del factor liberador como de las dos hormonas de la hipófisis, ¿no? De ahí entonces que sea hipergonadotrópico, ¿no? Y la característica entonces sería que hay un defecto o falla de la gónada, en este caso. Y hablando del hipogonadismo hipogonadotrópico, bueno, pues hay insuficiencia hipotalámica o bien hipofisiaria, hay secreción deficiente de las gonadotropinas y hay un fallo parcial o completo del desarrollo puberal, ¿no? Entonces, no hay, en cuanto a la liberación de lo que son el factor liberador o de las hormonas femeninas FSH y LH de manera normal, por alguna afectación X, ¿verdad? De cualquiera de los dos compartimentos, el hipotalámico o sea hipofisiario, y con ello, bueno, pues a la falta de estímulo de estas hormonas importantes para que realmente exista el desarrollo, bueno, pues ahí se verá traducido en un momento dado la falta, como dice aquí, un fallo parcial o bien completo del desarrollo puberal, ¿no? Pues ya debió de haber presentado todos estos cambios, pero nomás no se desarrolla en la niña, ¿no? Y es la niña que vemos que tiene 13 años y pues le ves cambios todavía de una niña porque no ha presentado ni siquiera ningún cambio importante anatómico que te demarcaría ya el desarrollo inicio de la pubertad, ¿no? Entonces, hay esta falla completa del desarrollo puberal, o bien inició, ¿verdad? Pero se quedó incompleto por alguna situación, sobre todo al no completar lo que es la funcionalidad del eje en su integración, y sobre todo porque la falla más bien está siendo acá arriba en los dos primeros compartimentos, que puede ser por esta insuficiencia hipotalámica o bien hipofisial, ¿no? En cuanto a etiología, bueno, pues si hablaríamos del hipogonadismo hipogonadotrópico, pues puede ser congénita, pues desde un panhipotuitarismo o bien síndrome de Kalman, trastornos del sistema nervioso central, como pueden ser tumores, distrocitos, radiación intracraneal, ¿no? Síndromes de polideformativos, como sería el síndrome de Prader-Willi, que es un síndrome de distrofia hipogenital, que se alude a una lesión cromosómica del cromosoma X11 o 13, y que va de la mano también con desarrollar diabetes. El síndrome de Lawrence-Moore se hace referencia también a un padecimiento recesivo, donde hay una discusión también pituitaria, entonces falta de producción hormonal, hay ataxia, retraso mental, etcétera, entre otras expresiones del síndrome. Bueno, pero lo principal aquí pues, es este defecto de disfunción en la hipófisis, ¿no? Asociación de enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, ya comentábamos como padecimiento más frecuente, el hipertiroidismo, la anorexia nerviosa, ¿verdad? Que puede condicionar también una alteración en este punto para la falta de producción o que fuera
hipogonadismo hipogonadotrópico, y pues es común, sobre todo en los jóvenes, llegar a este tipo de situación de anorexia nerviosa, y que pues en un tiempo sí causó mucho problema, ¿no? Porque parecían como modas, ¿verdad? Por un lado la anorexia, la bulimia, etcétera. Entonces sí se vio de alguna manera afectado importantemente el eje por esta situación, ¿no? O debido a estas costumbres. El hipergonadotrópico, bueno, pues tenemos que puede ser congénita también o adquirida, ¿verdad? Si habláramos, por ejemplo, de los varones, si esta fuera congénita, pues pudiera desarrollar un síndrome de Klinefelter. Una Nokia, pues finalmente pudiera desarrollar el descenso de los testículos, síndrome del testículo rudimentario, distrofia miotónica. Y hablando de la mujer, bueno, desde este punto de vista congénito, para pensar en un hipogonadismo hipergonadotrópico, bueno, pues el síndrome de Turner, que sería como que el más ejemplificativo en un momento dado, ¿sí? Las disginesis gonadales también pueden ser frecuentes, o el síndrome de ovario rudimentario también, ¿no? Entonces, eh, para considerarlo como algo congénito, ¿no? Si puede ser adquirida, en el hombre pues puede ser una arquitis, torsión testicular, tumoraciones testiculares, leucocitosis, radioterapia, quimioterapia, donde puede haber afectación. En la mujer, pues una overitis, torsión del ovario, tumores, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Que pueden afectar sobre todo el órgano blanco y el sello condicional. Esta expresión del hipogonadismo hipergonadotrópico, dado esta falla hacia la gónada sobre todo, o al órgano blanco. Dentro del hipogonadismo hipogonadotrópico se produce una alteración en la secreción de gonadotropinas, dando lugar a un retraso o bien a una interrupción o fallo de la pubertad. En cuanto a la sintomatología que pueden presentar, pues antes de la pubertad, el crecimiento y la maduración ósea son normales. Hay un micropene, un criptorquidia en varones, hipoplasia de labios dolores en algunas niñas, como una manifestación morfológica. Y al llegar a la edad puberal pueden presentar vello púbico por acción de los andrógenos suprarrenales, otra vía donde pudiera haber esa estimulación, pero con un desarrollo sexual ausente o bien escaso, ¿no? Entonces, siempre considerar en esa situación de pubertad que veíamos ayer, sobre todo de la mixta o de otra índole, pues este estímulo periférico que puede haber secundario y descartar, bueno, que va a ser básicamente la estimulación hacia una situación periférica y no propiamente al desarrollo normal del eje. Tras la edad puberal nos suceden los cartílagos de crecimiento y el paciente tiene proporciones mucoides y una talla normal o bien exagerada, ¿no? Debido a que no hay cierre total de este crecimiento, pues pueden desarrollar una talla exagerada, pero bueno, finalmente este aspecto de los famosos o aspecto mucoide que puede presentar el paciente por la falta de desarrollo. Igualmente, la historia clínica es muy pertinente para abarcar todos estos aspectos, los familiares y personales y los perimetrales también. La exploración física lógicamente debe ser fundamental pues, para poder observar todos estos cambios que quizás debemos de identificar como el cambio normal que debiera de presentar para la pubertad. Las gonadotropinas basales, sobre todo el LH y el FSH, esteroides sexuales también pueden estar bajos después de que la edad ósea supera los 13 años, ¿no? Entonces, hacer una determinación, desde luego, hormonal, que sería fundamental pues, para saber cómo se encuentran estos valores, sobre todo cuando ya ha rebasado esos 13 años de edad y que no vemos un cambio como tal, en cuanto al esperado que pudiera tener para el cambio puberal. Prueba de estímulo de la LHRH, diagnóstico diferencial de hipogonadismo primario y secundario, ¿no? Entonces, para poder hacer el diagnóstico, pues podemos hacer la prueba del factor liberador del LH. Lo dejaríamos como primario si hubo respuesta a la leche aumentada, y es secundario cuando los gonadotropines no se elevan, ¿no? Entonces, haríamos el diagnóstico diferencial. El tratamiento en cuanto a los varones, pues puede ser, según la etiología, sobre todo de las formas adquiridas, bueno, pues ya enfocado hacia ese tratamiento, ¿no? Y si no, pues tendría que tener un tratamiento sustitutivo a nivel hipofisiario sobre todo. Las más utilizadas son
la gonadotropina crónica humana, ¿no? O bien la gonadotropina menopáusica humana también, y esto para conseguir un aumento del tamaño testicular, junto con una adecuada secreción de testosterona y maduración seminal, y es decir, pues, que tenga esa diferenciación, maduración y desarrollo, sobre todo de su aparato genital, ¿no? Al cabo de 2 años de terapia, las gonadotropinas es recomendable el tratamiento de mantenimiento con pura testosterona, y de ahí, bueno, pues iremos haciendo sus controles respectivos, ¿verdad? Para ver cómo va respondiendo ya una vez que logramos que realmente hubo esa diferenciación y maduración de sus genitales, y continuar con la testosterona, pues para seguir manteniendo esos niveles que de forma normal, en cuanto a un cambio puberal para el varón, se debe de tener en cuanto a sus niveles de producción de testosterona, ¿no? En la mujer, pues el tratamiento sería con estrógenos, sea cual sea su etiología, y se seguirá la pauta de estrógeno o gestágeno de los hipogonadismos de tipo secundario, ¿no? Entonces aquí el aporte estrogénico, como para el hombre la testosterona, pues para la mujer los estrógenos serán fundamentales en cuanto a su tratamiento para este tipo de patología, ¿no? En cuanto al hipogonadismo hipergonadotrópico, bueno, pues representa una afección primaria de las gónadas, que comentábamos. El diagnóstico igual puede ser a través de su historia clínica, que es muy importante, los antecedentes familiares para ver por antecedentes también que pudiera estar ya dándonos una pauta hacia el diagnóstico. Antes de la pubertad, bueno, pues solicitar el HCG también basales que pudieran estar con límites normales, ¿verdad? O ligeramente altos hacia la normalidad. Y al llegar a la pubertad se elevan las gonadotropinas plasmáticas, y los esteroides sexuales, como se ve la testosterona y el estradiol, son permanentemente bajos, ¿verdad? Aquí podríamos incluir una radiografía de muñeca para considerar el edad ósea que comentábamos, para hacer un ultrasonido pélvico, sobre todo para valorar cómo se encuentran los anexos, en este caso los ovarios, y descartar que no tenga otra alteración de alguna tumoración o masas anerciales. Y una resonancia magnética sería importante, sobre todo en la base del cerebro, para descartar que no pudiera estar afectada en alguno de los compartimentos hipotalámico o bien hipoficial. Creo que me va a ganar el tiempo y eso va a acabar. Y en cuanto al tratamiento, lógicamente haberla tenido ya documentada, pues para empezar el tratamiento respectivo. Y si no, pues deben de administrarse esteroides sexuales, que es lo más importante. De forma gradual se irá introduciendo los cambios propios de la pubertad una vez que iniciamos el tratamiento y la estimulación. No debe iniciarse el tratamiento hasta que la edad ósea supere los 11 años en las niñas y 13 años en los varones, precisamente como lo veíamos acá en la pubertad precoz, para evitar este cierre prematuro de las epífisis, ¿verdad? Hay que darle oportunidad por esa edad cronológica que tenga un avance de crecimiento y posteriormente al tratamiento. Los niños conviene colocar además una prótesis escrotal que simule la presencia de testículos, en el caso cuando no hubiera un descenso adecuado de los niños, ¿no? La testosterona que encontramos que era fundamental en el varón, pues se puede iniciar el tratamiento con una inyección intramuscular de enantato propianato de testosterona, a razón de 50 miligramos por mes durante 6 a 12 meses, e incrementando progresivamente 2 o 3 años a 250 miligramos por mes, ¿no? La testosterona también puede ser transdérmica, que es otra de las vías buenas de aplicación, se puede presentar en parches, y ahí pues también tener cuidado con la dosificación del mismo, ¿verdad? O en geles también, que ya vienen presentaciones, pues es más cómodo, sobre todo para el mantenimiento y ir incrementando de forma gradual el requerimiento que requiera de su testosterona. Y en la mujer, bueno, pues como comentábamos, la administración de los estrógenos de forma aislada para inducir los caracteres sexuales secundarios sería fundamental este aporte, y posteriormente, progresivamente, pues ir elevando la dosis en un momento dado, ¿no? Hasta los 2 años o antes, si se produce sangrado vaginal, se va a añadir el gestágeno, como sería la medroxiprogesterona, por ejemplo, también en cada ciclo. Y ahí, bueno, pues ya tratar de darle este hormonal combinado a base de estrógeno y progesterona, cualquiera de las progesteronas o medroxiprogesterona, para de alguna manera estar simulando un ciclo normal
como conforme se alimenta el ciclo menstrual dentro de la primera y la segunda fase. ¿No? Primera fase a base estrogénica, segunda fase a base progestacional, y aquí simularíamos con la adición de estos hormonales combinados a base de estrógeno, ¿no? Pues el que vaya teniendo un ciclo aparentemente normal por la estimulación que estamos dando con estos hormonales combinados. Estrógeno para alimentar la primera fase y progestágeno para alimentar lo que es la segunda fase del ciclo, ¿no? Y puede haber también otro tipo de aplicaciones o de vías de cuestión hormonal, pues tenemos muchas opciones. Sería ver también la cuestión de cómo responde la paciente, de alguna manera también el cumplimiento que tenga y el apego al tratamiento, etcétera. Y si no, pues opciones tenemos muchas para ver alternativas en un momento dado de aplicación. Y transdérmica también, así como en el varón, la testosterona, pues aquí también la cuestión de los parches de etilil estradiol, pues funcionan bien para ese suministro constante de lo que sería el estrógeno como tal, ¿no? Y que finalmente pues estés dando ese aporte estrogénico continuo como debe de ser, ¿no? Pues creo que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Y donde pues cerraríamos básicamente con estos dos últimos temas que son los más representativos en cuanto a la patología de pensar en la pubertad retrasada, pues que serían estos dos: hipogonadismo hipergonadotrópico o hipergonadotrópico, ¿no? En donde generalmente es que puede dar mayor problema en un momento dado, sobre todo para que tenga un desarrollo puberal normal, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ir haciendo de alguna manera el algoritmo diagnóstico, dependiendo de lo que esté pensando, si es hipo o hiper, para ir descartando posibilidades de causales en un momento dado de este padecimiento o retraso, ¿no? Entonces eso sería, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, buenas tardes, disculpe. Y una personita con un síndrome de Morris, ¿cómo se trataría, como hombre o como mujer? Pues ese ahí sí es difícil, como comentábamos, ¿no? Como cuando comentábamos de los genitales antiguos. Ya aquí va a depender mucho también hacia qué, morfológicamente, hacia qué tenga más aspecto en un momento dado y cómo ha sido tratado, cómo fue tratado, ¿no? Y aquí sí juega un papel muy importante por la decisión, lógicamente, de los padres y del apoyo psicológico para que realmente tenga esa situación, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, de cómo había sido la asignación inicial en un momento dado, o bien depende de las características que en un momento dado pudiera ser más representativas hacia varón o hacia mujer, pues ahí sería casi como que la asignación, pero con mucho el apoyo psicológico primero, pues para que realmente tenga, no los padres, ¿no? Pero en esa aceptación, posiblemente pues la persona, en este caso afectada, pues irlo llevando a esa asimilación del sexo, ¿no? Como tal. ¿Algo más? ¿Por qué el ejercicio retrasa el desarrollo? Porque inhibe el eje total de poder arriba, sobre todo la liberación de GnRH. Entonces, a nivel central, sobre todo en el primer compartimento, que es hipotalámico, que inhibe la liberación pulsátil de la GnRH. Entonces, pues va a hacer una retroalimentación negativa a la liberación pulsátil D, y por lo tanto no hay estimulación hacia la hipófisis, no hay liberación de LH, y por lo tanto no me va a estimular ovario o gónada, no va a haber producción estrogénica ni progestacional, no se completa el ciclo ovárico, no se completa con mucho menos ciclo menstrual. Entonces son pacientes que realmente tienen amenorreas prolongadas, no reglan, y si te fijas muchas de ellas, sobre todo las de alto impacto, pues tienen constitución muy apenas marcada, ¿no? Mamas muy pequeñas, muy delgadas, ¿no? Quizás con vello, poco vello también, etcétera, ¿no? Entonces, porque generalmente vive pues el eje allá arriba, ¿no? Los dos extremos, fíjate, no solamente lo que sería el ejercicio extenuante, sino todo lo contrario también, los que son totalmente sedentarias
y se van hacia la obesidad, pues tenemos los dos problemas, ya porque es muy delgada en su constitución con índice de masa corporal por debajo del ideal, o bien porque tienen esta situación de práctica deportiva, de ejercicio extenuante o de alto impacto, aquellas que tienen también ya obesidad, índice de masa corporal muy alto, también me puede inhibir el eje, ¿no? Entonces los dos extremos son malos. Y finalmente me inhiben el eje. Lo que es la dolencia nerviosa, como decíamos, inclusive ahora que veamos amenorreas, vamos a ver cómo las condicionantes también de estrés, de ansiedad, sobre todo cuando van a tener examen, creo que el lunes ya lo tienen, entonces empiezan a inhibir el eje y por lo tanto también puede haber retraso menstrual, o bien recorre el ciclo menstrual por la situación de liberación hormonal. Entonces la ansiedad y el estrés también se ven influenciados, pueden ver estos influenciados hacia el eje para inhibirlo. Entonces, cualquier situación de estrés, no hay, muchos pacientes de estrés lo que tienen obesidad, de dos extremos, ¿ya? Porque tiene bajo peso, índice de masa corporal bajo, bien alto. La primera recomendación de todas las obesas, lógicamente, es baja de peso. No te va a dar hormonas para controlar o que regles si no bajas de peso, porque si no, pues, es lo mismo, ¿no? Te doy estímulo, forzo, porque estoy aportando exógenamente estrógeno y testosterona, y lo voy a hacer que la gónada responda en un momento dado. Pero al cabo de quitar yo el estímulo externo, que sería en este caso el hormonal, pues vuelve a lo mismo otra vez. Pues la primera condicionante es que a la par ella baje de peso. Y aquella que tiene un índice de masa corporal muy bajo, que está muy flaca, muy delgada, pues también a veces se le dice tienes que ganar masa muscular, tienes que ganar peso, porque si no también empiezan con desequilibrio o alteración del ciclo menstrual, ¿no? Hablando de alteración del ciclo menstrual, que ya nos desviamos un poquito, ¿no? ¿Algo más? Doctor, ¿hasta qué edad se deja de dar el tratamiento? En el caso, por ejemplo, de las que requieren ya el tratamiento sustitutivo, ¿verdad? Porque la gónada pues, no lo produce, en este caso, entonces tienes que dárselo de por vida, ¿no? En el caso de que la niña, por ejemplo, tenga ovarios rudimentarios y estos no sean capaces de ser estimulados por la FSH y LH, entonces pues tienes que darlos de por vida, porque si no, por un lado no vas a lograr el desarrollo puberal, que esa es la intención. Y dos, después va a necesitar durante su vida que sigue el estrógeno, sobre todo el estrógeno más que la progesterona, ¿no? Entonces, tienes que dárselo de por vida prácticamente, ¿no? O al menos hasta que llegue a lo que simularía, hablando de la mujer, a lo que simularía su etapa reproductiva, y cuando va a pasar esta hacia la menopausia, pues al menos hasta que llegue a la menopausia, entre comillas, que llegue entre los 45, 50 años, pues ya suspendérselo al estrógeno para que ya no tenga ese estímulo estrogénico, ¿eh? Entonces se lo tienes que dar de continuo. Gracias. ¿Algo más? Doctor, ¿de dónde sería su bibliografía de estos temas? Pues mira, creo que yo es del Williams de ginecología, pero si no lo tienen, no sé ahorita que yo te lo estoy llevando de endocrino, porque generalmente en cualquiera de endocrino viene pubertad retrasada y pubertad precoz, ¿no? Entonces, no sé cuál estén llevando ahorita, si les dieron uno de base en cuanto a endocrino como tal. ¿No? Es variable según el tema. No escuché. Sí, doctor, muchas gracias. No, te preguntaba yo que si no les dieron un libro base. Ah, Endocrino, pues es que es el según el de tema. medicina, ajá, medicina interna. O me parece que sí hubo otro, pero no recuerdo cuál. De endocrinología es el Greenspan y el Williams. Ajá, y si no, ahí con los compañeros a lo mejor que tienen el línea, si no en el libro también está en línea, pues alguien tal vez leerlo de ginecología, y lo deberían también a principios del tema.
Muchas gracias, Miriam doctor. o González Merlo de Equidad.